Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Buenas tardes, bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el honor y el placer de recibir a la escritora Mercedes Vigil, con quien estaremos dialogando acerca de uno de sus libros, Brujas Blancas. Y hoy pueden, gentileza de Mercedes Vigil y de Editorial Random House, pueden participar vía SMS o WhatsApp para llevarse este hermoso libro a través del 098 88 28 28 con su nombre, con su cédula de identidad y la palabra libro. Y antes de comenzar a dialogar con Mercedes, Mercedes Vigil les voy a contar, ya todos la conocen, pero un poquito para ubicarnos en su obra. Es escritora, autora de numerosos cuentos y novelas, una mujer con una curiosidad innata, amante de la historia, entusiasta investigadora, que le ha impulsado a escribir novelas históricas en las que teje ficción sobre historias reales tratadas con rigurosidad absoluta, buscando narrar una vida cotidiana. Ha escrito sobre las más diversas personalidades como Clara García de Zúñiga, Matilde Ibáñez, Humberto Pitamiglio, entre otros, y recientemente sobre Domingo Faustino Sarmiento, que lo ha presentado este libro aquí hace poco en Vivencias, El loco, luces y sombras de Domingo Faustino Sarmiento, una novela escrita con la maestría que la identifica, situando a Sarmiento en un entramado complejo y turbulento del siglo XIX, en una lograda recreación de época. Y hoy viene a compartir otra de sus novelas, que es Brujas Blancas, en la que 7 mujeres muy distintas tejen senderos paralelos y opuestos. En este camino tendrán puntos de encuentro, 7 mujeres y 7 lados del mismo prisma con reflejos bien distintos, en los que la disparidad de puntos sobre un único suceso histórico yace en lo más profundo de la condición humana. Mercedes Vigil coloca a cada una de estas mujeres advocaciones de los arcanos del tarot hebreo, lo que llevará a las mujeres a encontrarse en las miradas de las otras, y bajo una ceremonia de iniciación, a través de un juramento y palabras de santo y seña, estas 7 brujas blancas forman una fraternidad que las mantendrá unidas a lo largo de sus días. 7 mujeres encargadas de escuchar el hilo conductor del universo, de desmenuzar experiencias vitales, de reconocerse en el eco de las otras como forma de supervivencia de género. Y a través de Babka, la abuela de Miranda, y por intermedio de la Kabbalah, se preparan para recibir e interpretar los mundos superiores dentro del mundo interior. La juventud de estas mujeres transcurre en los años 60 y 70 del siglo pasado, donde la juventud busca paradigmas dentro de un mundo convulsionado. Y ellas no son la excepción. Así tiene lugar la revolución sexual, el mayo francés, el imperialismo estadounidense, el movimiento hippie, la guerrilla tupamara y la dictadura militar. Muy bienvenida, Mercedes, un honor tenerte nuevamente aquí en Vivencias. Un placer estar acá unos minutos antes de irme en el avión rumbo a trabajar en España y en Suecia, y contentísima de volver acá con otro de mis personajes. Siempre ando de la mano con los personajes, bueno, en este caso. Te agradecemos porque sabemos que estás con escaso tiempo, pero haberte hecho este ratito, y muchísimas gracias porque también me trajo de regalo Clara la Loca, que no lo he leído, pero sé del libro, pero lo voy a leer y la voy a invitar también para hablar de este libro, pero otro día. Perfecto, mi regreso. A tu regreso, no. Sí, con sí, muchísimo sí. gusto lo vamos a hacer. Y hoy este libro me encantó, Brujas Blancas. Yo te lo decía fuera de micrófonos,
también me gustó mucho el de Sarmiento, pero en este hay como una identificación femenina que las mujeres podemos hacer, Sí. cualquiera que nos sentemos a leerlo, Hay ¿no? una alteridad compartida por un grupo y eso es una de las cosas más... Y por eso demoré mucho en escribir este libro. Lo escribía y lo cerraba porque la otra vez hablábamos de lo que es la búsqueda de la alteridad con cada uno de los Sí. personajes. Y generalmente el hilo conductor es un personaje. En este caso son 7, no es casual además que sean No. 7. 7 es el número de la perfección, 7 es el número de la Kabbalah. Esta novela está contada en clave de Kabbalah. No estamos hablando de la Kabbalah, no nos mezclemos con el esoterismo que empezó a sumarse a lo que es la esencia de la Kabbalah en la Edad Media y que hoy a cualquier cosa se le llama Kabbalah. Claro. Estamos hablando de la Kabbalah hebrea que surge del estudio de la interpretación de los textos sagrados de la Torá. Esto es descifrar lo que se dice entre líneas. Entonces es una ciencia realmente esotérica, pero muy profunda y muy Claro. antigua, ¿no? Y entonces lo que yo pretendía, empecé contando la historia desde una, y después me di cuenta que la definición que yo siempre hago, y la he hecho en este micrófono también, Sí. de novela histórica, era lo que a mí me estaba faltando en esta novela. Entonces le escribí, aunque te parezca mentira, como en 4 años, y cerraba el capítulo, escribí cada uno de los personajes alrededor de los mismos sucesos y después los ensamblé porque necesitaba tomar distancia de cada uno para lograr la alteridad. Y tú te diste cuenta que este libro transcurre, las mujeres tenían que tener 10 o 15 años más que yo, Claro. porque yo quería hacerlas pasar a través de los ojos de ellas los sucesos más importantes. Claro, yo te iba a preguntar, las elegiste que fueran jóvenes en los años 60 y Claro, 70. porque ellas tenían que haber, no como yo que era una niña pequeña, en la época de los 60, ellas tenían que tener, Eran haber tomado adolescentes posición, ya, o tenían mujeres que casi. tener una edad para tener fundamento, implicancia y no contarnos, sino vibrar cada una de ellas por la aparición del movimiento hippie, Claro. por la aparición de las guerrillas latinoamericanas, por el descubrimiento de la píldora, por el inicio que después decayó, y acá en la región sobre todo por las dictaduras, y se olvidó un poco, pero lo que fueron el florecimiento de las sectas, Claro. los Oral Sí, Pipa. y eso está bien descrito Es en el muy libro. fuerte, claro. pero además cada una tenía que demostrar algo que yo veo que yo siempre quiero transmitir, modestamente. Yo creo que uno quiere transmitir cosas. Cuidado, no me pongo ni como gurú ni como gran filósofa, pero uno siempre cuando dice algo lo dice en un contexto para que, como en la Kabbalah, alguien descifre lo que está entre las letras y las Claro. sílabas, ¿no? Y yo siempre he dicho que la historia escrita por los escritores de novela histórica no es lo que pasa, sino lo que nos pasa. Por eso es tan importante para mí que este libro lo cuenten 7 mujeres y cuenten la misma historia, porque estamos en un mundo en el cual, para mí, hace muchas décadas que se tiende desde el poder, y cuando digo desde el poder no digo solo desde el poder político, desde el poder de las organizaciones general. religiosas, filosóficas, la educación, a buscar el discurso hegemónico. Y no hay cosa peor y más absurda que el discurso hegemónico, porque dejemos de lado a los deshonestos que pueden mentir Que pueden estar en todos y los están en grupos. todos los estadios, Claro. pero la gente honesta cuenta del baile como le fue. Claro. Yo siempre digo que es como un accidente. Cuando hay un accidente, y eso me lo han contado en otras investigaciones la gente de policía técnica, de pronto hay 15 personas y las 15 vieron distinto, porque no lo Claro. vio distinto al que una piedra le arrancó un ojo, que al que lo salpicó, que al que no le pasó nada, o al que le mataron a la mamá en el mismo accidente, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que pasa con la vida misma. A veces, a mí me pasó en 2 oportunidades. Primero, cuando trabajé sobre un libro que se llama La Otra María, que ese sí es un libro absolutamente místico. Mi editor español dice que inventó un género que mezcla la novela histórica con la literatura fantástica, que fue anterior a Clara. Tiene algo de Clara, pero es la historia de la primera desaparecida de un pueblo del norte de Asturias real, que hasta el día de hoy los asturianos dicen que allí vive un fantasma.
Y cuando me lo contaron en una gira que iba por otro libro, yo dije, yo acá tengo que volver. Y fui y me quedé encantada. Tengo que volver a investigar y escribir. Y por eso se llama La Otra María, porque el personaje ficticio que inventé era yo, una escritora argentina, que había heredado esa casa y se fue a escribir. Y empezó a revivir la historia de su tía abuela, María de Leguizamón. Ella era María de la Hacienda, María de Leguizamón, y empieza a contar la historia desde los dos puntos de vista. Cuando fui a trabajar por ese libro, y cuando veo, ahora ya mucho más disipado y más suave y menos encarnizado, pero los primeros 15 años desde que salimos de la dictadura, cuando yo veía esos enfrentamientos tan duros y tan conceptuales y tan de pronto protagonizados por historiadores mismos, no estoy hablando de los chantas que siempre hubo, en todas las profesiones y en todas las épocas siempre hay uno que es deshonesto y que dice lo que dice porque no lo cree, sino porque gana algún partido, pero en general yo los veía y a veces aquello de Eva Ferreira, de los errores de falsa oposición, porque decían cosas diferentes, a veces casi antagónicas, y los dos tenían razón, porque depende de la circunstancia. Y si miras estos 7 personajes, hablan, este o sea, de una misma realidad, pero desde distintos puntos de vista. Porque a mí me pareció enriquecedor. ¿Sabés lo que es hablar de las revoluciones latinoamericanas, o de la píldora, o de la guerrilla o de las dictaduras, pero que estén personajes como por ejemplo una de las 7 mujeres? Generalmente la voz y el hilo conductor los lleva Miranda, que fue una hippie, que integró una secta, que su abuela es babka, que no en vano vivía en el barrio de los judíos, porque quiero contar lo que era en la década del 50 y del 60, en la escuela pública iban judíos, cristianos, ricos, pobres, aquel Uruguay, no ya el que yo viví, que fue unos 12, 13 años después que hubo un cambio. Y que ya hubo un quiebre importante desde todo punto de vista. Entonces, que todas esas historias tan trascendentes para mí, para el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, porque arrastra todo, pues todo forma parte de todo, es como el Ouroboros que come, la serpiente que se come la cola, ¿no? Que ponerlo en boca, por ejemplo, de una de las protagonistas que fue integrante del MLN y estuvo presa. Y a su vez que ella contraste ideas con alguien que es una monja. Y la otra amiga, todas son personajes de la vida real, eso te lo voy a contar. Y hay otra que es hija de un fusilero naval. Claro. Todo en el mismo tiempo. Y hay otra que se casó, Laura, que se casó con uno de los más importantes integrantes del Opus Dei en la época de los 60 y de los 70. Y entonces está Miranda, que tiene un centro holístico en Buenos Aires y vive de eso. Y entonces, y está Pía, que es una monja muy particular, de las monjas misioneras, por eso fue muy importante ir 12 o 15 años atrás de nosotras, ¿no? De mí, tú sos más joven, por supuesto. Pero digo, y entonces ahí, por eso en una parte digo que son diferentes. Una de las cosas que me encanta cuando voy a Venecia y paso por los puentes donde están las joyerías, no soy muy de las joyas, me gusta, pero siempre sabes que me encantan los prismas de diamante, porque ves las infinitas caras y es el mismo diamante. Y entonces no sé si viste que acá yo hago una alusión a eso, porque la realidad, yo lo decía en la presentación, es como mirar por el mismo prisma diferentes realidades. Exactamente, por eso me gustó que lo saqué del libro que textual, lo recogieras, porque me parece que esa es la vida misma, la historia de la vida. Es más, yo creo que las sociedades siempre se mueven, pero no siempre avanzan. Solamente el movimiento se transforma en avance cuando aprendemos a administrar los disensos. De los consensos seguiríamos en la edad de piedra. Claro. Creo que las sociedades viven de los consensos, por eso no creo en los discursos hegemónicos. Por eso cuando veo que desde cualquier actividad y en cualquier país se alientan los discursos hegemónicos y se quiere callar al disidente, siempre que el disenso sea organizado, no estoy llamando a la revolución y que cada uno se pare y grite, ¿no? Pero creo que de la conversación, el disenso es y del respeto también, claro, ¿no? porque el disenso, el respeto es lo que hace que
dos pensamientos opuestos no sean una pelea, sino que sean sencillamente Claro, un porque acá disenso. son 7 diferentes y sin embargo las mujeres, aun que se confrontan en varias ocasiones, confrontaciones absolutamente importantes, muy fuertes porque han vivido cosas fíjate diametralmente tú, opuestas, diametralmente de la opuestas, vereda y a opuesta. veces muy violentas. Claro. Yo las coloco, hay discusiones muy fuertes en la época de la dictadura, y lo puedo decir porque está fallecida. Todos los personajes fueron fruto de largas entrevistas con personajes de la vida real. La integrante del MLN, lo puedo decir, es un personaje que ya biografió Silvia Soler, a quien le mando un beso, que es Jessie Macchi. A quien entrevisté sobre todo porque a mí me interesa, por supuesto que la historia me interesa, Claro. y por supuesto que la historia que vivió ella fríamente la puedo leer en infinidad de libros que han hecho colegas fantásticos. Alfonso Leza, el primero, que siempre uno ayudó para comprender muchas cosas de la predictadura, de la dictadura y de la postdictadura. Siempre tengo esos libros de cabecera, pero a mí me interesaba saber las vivencias personales, cómo toma la mujer de un importante miembro del Opus Dei, la píldora, el aborto, la discusión del aborto que tienen ellas, la discusión de la píldora anticonceptiva, el ingreso de las sectas y de los gurúes con el sexo libre, Claro. que después nos olvidamos porque vino ya después del 66-67, vino las grandes distorsiones con el movimiento guerrillero, después la dictadura, y bueno, esto es como una familia, Claro. ¿no? Se te rompe un vaso, ay, qué horrible, se nos están rompiendo los vasos, después se nos cae el techo y te olvidaste de los vasos. Claro, claro. Pero fue Pasaron todo cosas eso, muy intensas, todo muy eso, fuertes. esa década. Cuando presenté este libro en el Museo Zorrillas, me acuerdo que en la primera fila estaba el embajador de Francia, el anterior embajador francés, con la señora. Y a mí también estaba el embajador de Chile, creo que también estaba el anterior embajador de Argentina, pero me acuerdo que él quedó fascinado, lo había leído cuando fue, y yo le decía, lo importante del Mayo francés, y que en la discusión de ella se ve, Claro, que es mucho más que un dato histórico. claro. Y entonces a mí me gustó, y mira, me estoy erizando cuando lo estoy contando, porque yo siempre vivo los personajes, ¿no? Me erizo porque la metamorfosis que tuve que hacer para intentar sentir El Mayo lo francés. que cada una de Y ellas cada una sentía. vivía, claro. Porque yo sí vuelvo a lo mismo, cada uno cuenta de la historia nos recorre. Hay dos libros míos que cuentan la misma revolución, que son Matilde, la mujer de Valle, y el coronel Sin Espejo. Cuentan una vieja revolución que fue en 1885, la revolución del Quebracho. Y un día un historiador me pregunta, un colega, estábamos conversando en una radio, y me dice, qué diferente que es tu revolución del Quebracho contada en tal libro que en otro, como un aporte, Claro. por supuesto, ¿no? Y entonces yo le digo, pero ¿cómo no va a ser diferente? Si es en uno de los libros que había escrito 4 años antes, quien cuenta ese momento tan duro era la amante británica de Máximo Santos, que fue el victorioso. Claro. Y 4 años después, quien lo cuenta fue Matilde Pacheco, que se había tenido que escapar a Lomas de Zamora porque la revolución del Quebracho, que uno de los que la dirigía era don Pepe Valle, había fracasado y él estaba condenado a muerte en el quinto de Claro, si Cazadores. sería distinto el lugar Claro. desde el prisma donde se veía Claro, la historia. entonces el diamante es el mismo, porque es el mismo lugar, las orillas del Quebracho, abril de 1885. Sí, pero depende de dónde lo cuentes. Claro, pero si lo mirás del lado del que está a punto de ser Claro. fusilado porque perdió, Sí. o del que está festejando porque salió victorioso, la realidad Es otra. se transforma en un cúmulo de sensaciones que da el resultado final, porque los hechos no son la historiografía final. Claro. Los hechos es la conjunción de emociones que en una sociedad y en un momento determinado producen los hechos. Antes de irnos a la pausa, porque no te quiero interrumpir, pero tengo que hacer las pausas. ¿Por qué brujas blancas? Brujas blancas, tú sabes que las bruja en arameo, Todas las mujeres tenemos algo de bruja, ¿no? todas tenemos algo de brujas, más todas tenemos algo de alguno de los personajes.
Tú sabes que la palabra bruja fue demonizado Ujú. por Torquemada y por la Santa Inquisición, pero bruja en arameo quiere decir mujer sabia. Por eso yo hago un gran hincapié en casi todas mis obras en las mujeres alrededor del fuego, cuidando el fuego, haciendo cuentos, haciéndole cuento a sus hijos y a sus nietos para resguardar las tradiciones, curando, creando medicinas. Las brujas blancas son lo más magnífico que le ha pasado a la humanidad, que son las mujeres sabias, que son Babka, el personaje Claro. que yo coloco, y que esta novela tiene dos personajes. Uno es ella, no voy a decir más que lo que voy a decir ahora, que un amigo mío, un escritor argentino y crítico literario, me dijo que tenía algo de realismo mágico porque había dos personajes y uno de ellos es Babka, el otro no lo voy a decir para que lo descubran ustedes, que uno termina la novela y no sabe a ciencia cierta, no tiene ningún hecho fáctico que le demuestre si son personajes con los que habla la narradora en clave de Kabbalah o existieron en la vida real. Es muy interesante. Vamos a dejar que el lector lo Por descubra. supuesto. Y para eso decirles a la gente que pueden hoy los oyentes participar por este maravilloso libro de Brujas Blancas. Para llevárselo, mandan un SMS o un WhatsApp al 098 88 28 28, ponen su nombre, cédula de identidad, Brujas Blancas, y se lo llevan. Hacemos una breve pausa, Mercedes, y enseguida volvemos. Vivencias. En Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando junto a Mercedes Vigil de su novela Brujas Blancas. Y seguimos con este libro que es apasionante, y se tiran, como habíamos dicho en el primer bloque, tiran las cartas, tirar las cartas en hebreo es un ritual, sí. es un Cada ritual. una está colocada bajo la advocación Un ritual de una... sagrado de Sí. esa fraternidad Sí. femenina. ¿Sabés que estaba lleno de... Eso era algo que me decías también. Claro, que me corté porque siempre Sí. me corto. Y me mando para otro lado. ¿Y qué tienen que ver esas cartas con estas mujeres? ¿no? Esas cartas, estamos hablando de los arcanos originales, de la Ujú. cábala original, que son los arcanos mayores, son 22, y cada una de ellas, Miranda, que aprendió a hacer la tirada de cartas de la cábala de su abuela, pero su abuela la hacía según la cábala hebrea ortodoxa. Sí, sí. No estamos hablando de nada. Su abuela aparece de en Claro, varios capítulos. Claro, ella aparece y desaparece. Y entonces Miranda las va colocando a medida que van creciendo bajo la advocación de cada uno de los arcanos, y si ustedes leen el libro van a ir viendo que a medida que cada una va siendo colocada bajo la advocación de un arcano que la acompaña Sí. toda la vida, van a ir descubriendo similitudes con el loco, con el ahorcado. ¿Puedes Cada contarnos una algo, de a ver, de ellas. cada una? Un poquito. Claro. Capaz que nos puedes contar un poquito de cada una de las brujas. A mí me encanta. Y me dejarlo después gusta. para que lea la gente y Claro, las descubra. Yo siempre digo que los libros, y a mí me ha pasado con este libro, con Brujas Blancas, con Clara, con El alquimista de la Rambla Wilson,
con El Mago de Toledo, Ujú. libros que tienen una gran carga esotérica, me ha pasado de encontrar interpretaciones tan diversas, pero también tan justas, que no quiero Caer en no quiero- predisponer a al mí lector. No me gusta contarle lo que tiene que pensar No, el no, lector. no. Entonces, van a ver, por ejemplo, la característica de Miranda. Miranda es un personaje, mucha gente me ha dicho, Miranda es la más parecida a vos. Y la verdad es que se parece a mí porque es muy loca, muy soñadora, porque habla con varios mundos, tiene varios mundos paralelos. Y yo siempre digo que la literatura en mí surge de la multirrelación de los mundos paralelos. Tú sos muy mística también. Soy absolutamente, es que no podría ser de otra forma, porque además yo he sido elegida, no he elegido esto. A ver, ¿cómo es eso de que fuiste elegida? Sí, Qué lindo. Sí, la otra vez, mira, hay una entrevista que va a salir en una revista que me la hicieron y va a salir cuando yo esté de viaje, y me preguntaban si yo elegía personajes, esos personajes, sobre todo algunos tan místicos y tan especiales. Y yo les decía que no, que yo me había dado cuenta ya hace como 20 libros que yo era elegida. Y eso me pasó. Sos elegida para escribir. Soy elegida por el personaje O por para el- contar su historia. Tú fíjate que yo estaba escribiendo a Clara García de Zúñiga, no, otro anterior, perdón, y una noche tengo una experiencia, me despierto, me siento en la computadora y escribo 2 o 3 capítulos de un libro que fue Gitana. En ese momento yo no Ujú. sabía nada de los gitanos. Pero ¿sabés lo que es no saber nada más que cuando era chica los veía afuera, Sí, sí. o vendiendo cosas o tirando la mano? Y me levanté, escribí 2 o 3 capítulos, increíblemente la protagonista, yo sentía Calinda. Yo dije, ¿qué es esto? Después me enteré que es un nombre muy común en el mundo gitano, porque ellos adoran a Santa Sara Cali, y ella era pelirroja, y después me enteré que las pelirrojas son las que podían leer el futuro en el espejo de Obsidiana, porque no era un espejo común, Ujú. ¿no? Entonces, eso me llevó a irme 6 meses, a los 6 meses me fui a hacer la ruta del gitano en Portugal. No olvidemos que los gitanos vinieron de la zona de Portugal. Claro, en aquel momento Portugal y España eran las islas era solo una, no era la península ibérica, por supuesto, pero esa confusión, no nos confundamos con los flamencos, ¿no? que fueron los que vinieron después. Ujú. Y entonces cuando empecé a hacer la ruta del gitano, aprendí toda una cantidad de santos y señas, una cantidad de formas de ser, una cantidad de cosas que a mí me vinieron en sueños. Yo no tenía forma de saberlo. Suspendí el libro, me fui a investigar la ruta del gitano. Por supuesto que hablé con todos los gitanos que pude, pero además la hice, que va desde el sur. Los gitanos cruzaron a América. En 1810 se asoma por los Pirineos Napoleón y toma Coimbra y amenaza con acercarse a Lisboa, y en ese momento se embarca toda la corte de Braganza, 3.000 integrantes, en unos barcos hacia América, y fundan lo que hoy es Río de Janeiro, la corte de Río de Janeiro. Entre ellos traían a todos los gitanos que pudieron, porque eran los bufones del rey, los que Claro. cantaban, los que no solo bufones, perdón, eran todos los artistas que giraban en torno a la corte de Lisboa, que en aquel momento era más glamurosa que la de Versalles. Y entonces todo eso apareció de la nada. Y después me acordé que 6 años antes había estado en el jardín de mi casa, que vivía a la vuelta, conversando con don Claudio Williman, que me ayudó mucho en ese libro desde el más allá, porque ella había fallecido, porque me había contado una historia. Ella me dijo, Mercedes, algún día tenés que investigar sobre Carlos Federico Lecor, el varón de la Laguna, que es el protagonista junto con esta gitana del libro Gitana. Y me dice, y le digo, pero se sabe poco. Y él me contó una historia, me dice, mira, se sabe esto, se sabe lo otro. Lo que sí se sabe, y se habló mucho, que él vino viudo y tuvo un romance con una gitana portuguesa. Y ahí ataste todos los cabos. Pero eso quedó Quedó suspendido en el 2004. Ujú. Y yo de golpe sueño en el 2010, y no son sueños. Claro. Son conexiones. Mira, en un programa argentino que estaba hace mucho tiempo hablando, no de este libro, de La Otra María, que también tuve
la idea real de dónde estaba, y cuando llego después de un año, llego a la fosa común de Oviedo, que es la fosa más grande de desaparecidos, 1500 cuerpos hay allí, todavía está, en Oviedo, del primer campo de concentración franquista. Me encuentro con todo lo que yo ya había escrito y había investigado en sueños. O sea que a veces mis viajes, y no a veces, cuando sopla el Hansen, lo empecé a escribir en el 2006, y acá y en Argentina y en España, todos mis amigos, los historiadores y egiptólogos me decían: Mercedes, ¿cómo vas a poner en el 2280 antes de Cristo la voz narradora a una jefa de médicos? No puede existir en esa época en Egipto. Y yo escribí todo el libro, y después en la mitad, cuando llego a Egipto, mi primera vez, hago una investigación y encuentro en la biblioteca de Alejandría que la jefa de médicas de la sexta dinastía Imperio Antiguo en ese año era mujer, solo que yo no había soñado el nombre, le había puesto Iset, porque soñé Iset, y ella, la verdadera, se llamaba Peshnet. Bueno, viste que ahí estaba todo. Entonces, la conexión mística esa que... Mística, no que yo vaya a buscarla. No. Te decía, te buscan a vos. En un programa hace unos años, hablando de eso, que había una psicóloga, dijo que ya estaba comprobado que en la decodificación psicológica de las personas, que muchos, no todos, pero que muchos de los que nos dedicamos a la pasión artística, cualquiera que ella sea, una expresión que puede ser música, pintura, muchas veces alcanzamos un nivel de comunicación y de comprensión con esto que nos rodea, diferente, que los científicos, no los esoteristas, no los curas, no los gurúes, los científicos en Estados Unidos definen esto que nos rodea y que nos parece que no hay nada, como el espacio de Dios. Porque y está relacionado también con la física cuántica. Exactamente, que es lo que estudian los físicos cuánticos desde hace 15 años, porque sostienen y han podido comprobar que en este vacío que parece haber entre tú y yo y los micrófonos, está lleno de energía. Si esa energía ha sido producida... Yo te iba a decir, esa energía que manejas de determinada forma. Claro, y entonces, ¿qué sucede? Y eso los físicos cuánticos lo han demostrado con aparatos. Habemos personas que somos un canal de energía, y de pronto pueden pasar 3 generaciones y cientos de personas por ese lugar y no encontrás la antena adecuada. Claro. Bueno, yo me siento modestamente, y lo he demostrado, tengo 20 y pico de libros, de los cuales prácticamente en todos he tenido, en el de Clara, por ejemplo. Un día me levanto y escribo un capítulo, un evento, y al año, cuando puedo ir a Entre Ríos, al archivo García de Zúñiga, el magistrado que hizo toda la declaración, duró 14 años el juicio de muerte civil de Clarita García de Zúñiga, hasta que la decretaron la muerte civil, o sea que en aquel momento no olvidemos que no existía ni medicina forense, ni había solamente un alienista en Argentina, no estaban los psiquiatras, los psicólogos, estamos hablando de mediados del siglo XIX, y empieza contando un episodio de Clarita arrojándose vestida con 40 grados al Miguelete, escapándose de su preceptora, y ese es uno de los motivos por los cuales declara que la locura de Clarita era de nacimiento, de pequeña, porque ya tenía esas actitudes de loca. Bueno, yo soñé esa escena un año antes, se la escribí, y entonces cuando hablo de sueños me puedo estar refiriendo a las mismas musas de las que hablaba Homero. No importa si son anticipaciones, si son apariciones, si son sueños, si son las musas. ¿Qué es la famosa inspiración? No lo vamos a saber nunca. Pero bueno, de eso es un canal de energía y manejarlo. Un canal de energía. Antes de irnos tenemos que irnos a la pausa, y seguimos hablando de estas mujeres apasionantes, que algo más vamos a tener que decir, aunque no quieras, Mercedes, porque la gente se va a llevar el libro a través del 098-88-28-28 con su nombre, con su cédula, gentileza de Mercedes Vigil y gentileza también de Random House. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Vivencias.
Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con Mercedes Vigil acerca de su libro Brujas Blancas, y estábamos hablando de algo muy... Me seguía contando de eso místico, de esos sueños que tiene, y algo que me contabas que capaz que es lindo que lo compartas con la audiencia, que te dijo un Moratino, el entonces director del Instituto Cervantes del Cairo y de Alejandría, cuando yo le comenté que cómo había llegado a construir y a cerciorarme que el personaje, la voz narradora de Cuando sopla el Hansin, era un personaje real, era la jefa de médicas, era la jefa de Casa de la Vida, que eran las universidades, pese a lo que, en contra de todo lo que me decía todo el mundo, porque yo lo había soñado en una hora de la siesta, además, me acuerdo. Y entonces me recorrí medio mundo hasta que encontré que la jefa de médicas de la sexta dinastía Imperio Antiguo había sido una mujer, solo que el nombre no era Iset sino Pechenet. Entonces, después, Moratino se acerca en el momento del momento del brindis, y ahí estábamos en el Instituto Cervantes del Cairo, era director de los dos, y me dice, me contó que él era neurocirujano, que estaba jubilado, tenía 70 y pico de años, que ahora se dedicaba a la cultura, y que había trabajado muchos años en una clínica en California estudiando los neurotransmisores, y que ya sabían que la memoria genética actúa así. Me dijo: usted no soñó, Mercedes, usted no tuvo una premonición, es su memoria genética. Contaban que de pronto la memoria genética puede transmitir desde un egipcio de hace 2000 años y detonar en un uruguayo, uno en millones, y transmitir eso, que eso es lo que se nota muy evidente cuando a veces hay un niño muy jovencito de 2 o 3 años que o aparece que sabe contar, que sabe física cuántica, o que, como pasó con el uruguayo ítalo-uruguayo Pierino Gamba, que a los 5 años ya sabía dirigir una sinfónica completa. Eso lo explican ellos por la memoria genética, que no es lo mismo que hablar de pronto como lo hace la cábala hebrea, volvemos al libro, como lo hace Miranda, y por eso está el Golem, el poema de Borges, el libro al principio, con el poema de Borges, porque tiene mucho que ver, porque tiene la concepción borgiana del golem, que en definitiva era la concepción borgiana de lo que es el esoterismo, de ese recoger energías, de ese transmitir energía de generaciones en generaciones, y por eso vamos al Golem de Praga, y por eso vas a ver que una de las protagonistas va efectivamente, y esa soy yo, a pararse frente a donde estaba el golem original en Praga. ¿Entendés? A sentir y a absorber, que es una de las cosas que siempre yo sentí, nunca supe explicar por qué. Yo en general no, yo no te puedo escribir sobre determinados personajes si no voy y aspiro el aire que ellos aspiraban. Claro, para eso viajas y vas al lugar. Y además es rarísimo, porque cuando presenté mi libro de Egipto, fíjate tú que en el 2800 antes de Cristo, en la sexta dinastía Imperio Antiguo, estamos hablando de muchos años para atrás, Memphis no era la Memphis que yo conocí. Memphis fue destruida 3 o 4 veces. Y sin embargo me acuerdo que cuando se presentó primero en España, porque fue premiado en España, la condición era esa. Cuando vine y lo presenté acá en el Salón de los Pasos Perdidos, me lo presentó el anterior embajador de Egipto, que era profesor de Historia del Arte y que había estudiado mucho, y me dijo que él había captado los aromas y los olores del Memphis original. Y entonces yo le decía que no sabía cómo lo había hecho, porque me había parado sobre ruinas de tres ciudades distintas, pero yo tengo que conectarme con la tierra, con el fuego, con el agua y con esa energía. Y hablando de conexión, estas mujeres son muy diferentes, pero ¿qué tienen en común? ¿Qué las conecta? Hablando de esas conexiones. Creo que es la sabiduría, por eso se llaman brujas blancas. Creo que esa sabiduría atávica. Y esa sabiduría atávica siempre existió. ¿Y por qué yo soy una gran defensora? No porque sea una de ellas, pero soy una gran, no defensora, porque la palabra defender puede dar la sensación de que alguien ataca y no. Porque soy una gran festejadora del auge de la novela histórica y de las escritoras mujeres de los últimos 30 o 40 años en todo el mundo. Yo soy una gran festejadora,
¿Por qué? Porque traemos millones de años de una mirada absolutamente androcéntrica, que no es ni mejor ni peor, pero que notoriamente carece de la cualidad femenina, no en vano. En el pueblo judío, antes de los rabinos y con los rabinos, estamos hablando de los inicios, de los fundadores, de los padres fundadores, eran las mujeres, las famosas brujas blancas, las que descifraban lo escrito entre las líneas de la Torá. Lo que pasa es que después el mundo, y una católica lo tiene que reconocer, la Iglesia Católica, con todo lo maravilloso que me ha dado a mí en la vida y que creo que ha hecho por este mundo occidental y cristiano, por eso decimos esto, en la Edad Media el oscurantismo quemaban a las brujas blancas, a las mujeres sabias. Yo tengo un libro, el libro Gitana, que hice el camino del gitano por Lisboa, y cuento lo que pasó cuando el terremoto de Lisboa de 1755. Y es un poco, por eso están tan vinculados los personajes, es un poco lo que va a contar Miranda, de cómo quemaban a las mujeres. Dio la orden, claro, el rey necesitaba explicarle a su... fíjate que murieron más de 100.000 personas, fue uno de los terremotos más grandes, y después del terremoto vino un tsunami. Entonces, ¿qué pasó? La gente tenía que tener una explicación del monarca de por qué había pasado eso. Y entonces el monarca dio la orden, que ahí le dio la gran entrada a Portugal, a la Santa Inquisición, de quemar a todas las mujeres que, y en esa novela yo describo, y lo que más caracterizaba a esas mujeres era la sabiduría, el manejo de lo espiritual, el manejo de las plantas medicinales, el manejo de los recuerdos, que son las conservadoras de los recuerdos. Los recuerdos, y son mujeres, nos tenemos que ir al último paso, pero lo podemos hablar en el próximo bloque, son mujeres que están vuelven a ese pasado oscuro, a esas sombras, pero igual logran trascenderlas y entre todas se solidarizan. Porque ese es el secreto. Por eso volvemos a lo que decíamos al principio. Por eso hay que administrar el disenso, pero hay que fomentarlo. Porque son esas oscuridades las que hacen que cuando empieza... se fortalezca. Claro, y que las que hacen que cuando vos ves que allá en el final hay una lucecita, la que hacen que tú te levantes en tus piernas heridas y ya vas a ver por qué pasa en la novela. Cuando vos ves la luz al final y estás en plena oscuridad y es todo desorientación y todo tristeza, tú vas a ver que cada una de estas 7 mujeres se levanta sobre cada una de sus historias terribles y ayuda a la otra para llegar a la luz. Y ese es el secreto del hombre, ese debe ser el secreto que nos quieren transmitir casi todas las confesiones religiosas. Lo que pasa es que cada una lo hace de una forma distinta y ha aparecido algo terrible que, ojo, no ahora, ya apareció en la época de las cruzadas, que son los fundamentalismos. Entonces los fundamentalismos hacen que cuando vemos la luz allá, lo primero que hacemos desde hace varios siglos es intentar mejorarnos nosotros para llegar primero y explicar que la luz la vimos nosotros. Pero estas mujeres te dan, para mí la gran lección que te dan es que están cuando caen más abajo que más no se puede caer, cuando ven la luz, cada una le tiende la mano a la otra, aún habiendo estado en trincheras opuestas. Te invito, Mercedes, a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Y les recuerdo que quedan abiertas las líneas de comunicación SMS o WhatsApp 098 88 28 28 para que se lleven este libro Brujas Blancas. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial con los últimos minutos junto a Mercedes Vigil y sus Brujas Blancas.
Y bueno, adelantarles algo más del libro porque es formidable y creo que todas las mujeres nos podemos sentir identificadas con estas 7 mujeres en algún momentito, sí. ¿no? ¿Sabés qué me pasa hasta el día de hoy? Bueno, hasta el día de hoy ni que fuera. Y también tanto, los hombres, ojo. Sí, pero me pasa que se me acerca gente de ambos sexos y me dice, mi esposa es Nora, mi esposa es Pía, mi esposa es Miranda, o yo soy Miranda. Claro. Y eso es impresionante, porque eso quiere decir que el escritor logró la alteridad. Pero más allá de todo, y este libro tiene un mensaje en cada una de ellas, y pese a que en la mayor parte es una guerra, tú viste que a veces ellas, se confrontan muchísimo. Hay una confrontación permanente. ¿Quiénes son las más controversiales? Todas son controversiales. Pero hay dos que se pelean mucho. No sé, porque todas, porque depende del tema que estemos hablando. Si estamos hablando de, ni que hablar cuando hablamos del tema política, las revoluciones latinoamericanas, allí tenemos el personaje del MLN y tenemos, bueno, también Pía, porque fue monja misionera. Sí, hay varias, según en la temática. La hija del fusilero naval, que es ahora periodista, y vive además, que son todos personajes. La única que ha fallecido es la del MNN, ya digo, que está inspirado en Jessie Macchi, porque a todas les puse algún tinte de color, porque el mensaje es cómo hay un reencuentro en el inicio y en el final, porque por eso 7 veces 7, que es el número de la perfección, porque yo creo que en definitiva las mujeres, y por eso hemos sido tan perseguidas, pero estoy hablando perseguidas historiográficamente, no estoy hablando de esto, la persecución femenina porque no trabajo, no, estoy hablando de la esencia de la humanidad, lo que hemos pasado las mujeres en los últimos 6.000 años, porque creo que completamos el círculo de la perfección, el Ouroboros. Por eso empieza el libro y termina con una metáfora del número de la perfección, que es el 7, y con una metáfora de la Kabbalah. Y por eso cuando terminás, no te das cuenta, recién quiero decir, te das cuenta que mientras la leías, no habías comprendido, eso le pasó a todos, no conozco uno que no le haya pasado, cuál era el estado real. No, es sorprendente, sí. ¿No es cierto? Al final... Lo que pasa es que también jugás con los tiempos, estás continuamente jugando. Pero la historia se justifica claramente, ves la luz, yo te llevo a la luz, no te dejo en la mitad del camino. Es un camino, es un libro, en cada página, es un libro apasionante para seguirlo. Es muy intenso, es muy desgastante a veces, es muy absorbente a veces te deprime. Claro. Pero viste que al final se cierra en un círculo de luz. Y eso es lo que creo que quise transmitir, porque como yo te digo, yo no escribo como a veces a mí me causa gracia. La otra vez viene una chica, amiga de mi hija, que le habían pedido, tenía que escribir sobre un libro mío. Sí. No voy a decir cuál porque es muy notorio, sino de quién estoy hablando. Y ella, mientras comía en casa pizza, me hizo las preguntas de rigor. Claro. Yo siempre les doy el libro. No es necesario que se lo compren, pero sí que lo lean. Claro. No les facilito la tarea. Creo que tienen que leerlo. Y después sí, te pueden hacer las preguntas. Y tú sabes que la profesora le puso muy mala nota porque le dijo que yo no jamás tenía, que todos los puntos que ella había hecho sobre cómo había abordado, por qué era lo que yo quería decir, cuál era el mensaje, que no estaban bien elaborados. Cuando le dije cuando ella le contó que realmente yo había estado toda una noche comiendo pizza conmigo y con mis hijas, después me llamó y se disculpó. Y ese es un poco lo que le quiero transmitir siempre cuando hablo frente a un micrófono. Una cosa es la historia, la gramática. Otra cosa es la literatura, el enseñar literatura. Y otra cosa es el escribir. Por eso pasan cosas tan increíbles como que a veces los correctores, me pasó con Clara, pero me pasa con otros, a veces uso 3 palabras que significan lo mismo y las repito. Y entonces me acuerdo, con Clara había una, no me acuerdo cuáles eran las palabras, pero era penoso, apesadumbrado, eran 3 palabras que querían decir lo mismo y las repetía, y en un capítulo las repetía mucho. Y me acuerdo que la correctora, que era argentina, me escribió, me dijo: Mercedes, esto está muy repetido. Claro, ella mirándola desde el punto de vista de la confección gramatical. Y yo le dije, no, eso déjalo, por eso está otras veces, miles de veces sí, guay, eso es una redundancia, la voy a cambiar.
pero hay en algunos casos en que la línea del escritor colisiona absolutamente y de frente con la del profesor de literatura. Claro. Eso no voy a hacer una comparación porque es una falta de respeto, pero hay una anécdota de Picasso muy graciosa. Él escuchando a dos críticos comentar un cuadro de él hasta que los interrumpió, porque y esos críticos después iban a escribir en un diario de París, y eso se iba a transformar en el pensamiento de Picasso. Picasso los dejó hablar y después los interrumpió y le explicó que estaban diametralmente opuestos a la comprensión, estamos hablando por ejemplo de los abstractos, ¿no? Sí, sí. A lo que él había querido transmitir, y le dio una lección magnífica de lo que es el arte. El literatura, el complemento directo y literatura, estoy hablando como ciencia, no es ciencia exacta, un idioma español, un profesor puede enseñarte, y es así, que el complemento directo siempre tiene que estar en determinado lugar y el complemento indirecto también, porque 2 más 2 es 4. Pero para un escritor, si todo 2 más 2 es 4, resulta aburridísimo. Claro. Y además también no está el lector que le dará su interpretación, y que eso es lo lindo. ¿Qué es lo que me pasó en esa oportunidad? A veces vos le estás dando, porque ¿qué pasa con la novela histórica? Yo siempre digo que con Clara es un ejemplo típico, también con Gitana, con Matilde. ¿Qué es la alteridad? Porque a veces la gente no lo entiende. La alteridad es que tú empieces a leer el libro de Clara García de Zúñiga y en la 4ª página te olvides de la escritora. Flaubert siempre decía algo magnífico, que el mejor legado que podía dejarle un escritor es convencer a la posteridad que nunca había existido. Lo que realmente existe es Madame de Bovary, no él, ¿no? Entonces, si tú estás por la mitad de esta novela y seguís escuchando mucho mi voz, es que yo en algo me equivoqué. Porque yo soy una persona que crecí fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces, la alteridad es no contarte lo que olía Clara o lo que sentía Clara, sino hacértelo sentir. Y ese es el mayor elogio que a mí me han hecho mis lectores. El otro día yo me estaba lavando la cabeza y me dice el peluquero que me estaba lavando la cabeza, yo ni creí que a mí me había reconocido, ahí sabe que el otro día estaba cruzando la Plaza Matriz y acababa hacía tiempo que había leído su libro Una mujer inconveniente, y había llovido, y usted puede creer que me vino la imagen de cuando usted contó, me sorprendió. Cuando usted contó que a ella se le quedó tracado todo, fue toda una imagen elaborada que le surgió, describía a Irma Beño cruzando de la Matriz al Cabildo, y cuando se le engancha un taco en el empedrado de cuña anterior. O sea, fue una pequeña obra de arte el hecho de contar eso, y que las personas se sientan identificadas y que después lo recuerdan. Que lo recuerden, y lo revivan, se sientan como que son ese personaje. Es maravilloso. Yo puedo decir que este libro lo pueden leer y que en algún momento se van a sentir identificados, y que te despegas, o sea, te olvidas, lo empezás a leer y tú ya no estás, son los personajes. Es uno de mis libros que más gente me ha dicho que lo lee muchas veces. Sí, es maravilloso, es para leerlo varias veces. Porque tienen diferentes lecturas. Mercedes, ha sido un inmenso placer. Pasados de minutos, muchísimas gracias. Buen viaje, te esperamos a la vuelta para leer, para descubrir a Clara la Loca, que va a ser un placer, Clara, que es un debe que lo tengo contigo. Y conversar, y seguir conversando. Porque uno va construyendo un inmenso placer. Y bueno, y nos comunicaremos con el ganador o la ganadora de Brujas Blancas. Muchísimas gracias, nos encontramos mañana en otra edición de Vivencias. Gracias a nuestro compañero Luis Castro Controles. Hasta mañana y muchas gracias. Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete.
Vivencias.